Miren, en un descuido mío, si no pude grabar la anterior sesión. Estamos justamente en esta etapa de poder debatir, sí, acerca de los hitos más importantes del desarrollo de la investigación operativa. Solamente vamos a tener una clase de esto nada más porque es necesario que ustedes dominen o por lo menos tengan conocimiento, ¿no? Habíamos llegado hasta este punto de que el nombre de investigación de operaciones deviene justamente de la investigación de operaciones de guerra, ¿sí? Que se dieron tarea en el circo Blackett en Inglaterra y la Rand Corporation en los Estados Unidos que funcionó hasta hace unos pocos años atrás en California, en Santa Mónica, ¿sí? que era privado, inicialmente era de la Fuerza Aérea, pero después de la Fuerza Naval y poco a poco se constituyó en un grupo de investigadores independientes. No se olviden ustedes que hoy en día la investigación de operaciones tiene una amplísima aplicación en diferentes ámbitos. Entonces, quiero ver esos ámbitos. Vamos a seguir preguntando a las personas. Ahí está don Alfred Camargo. Don Alfred Camargo, ¿me escucha, por favor? Incomprendido. Sí, Inge, le escucho. Ya, señor Alfred Camargo, a ver, coméntenos. ¿Usted presentó su tarea? Sí, Inge. Muy bien, me alegra mucho, señor Camargo. A ver, ¿qué otros hitos más dentro del desarrollo histórico de la investigación operativa usted nos puede agregar? Ya, Inge, la investigación operativa, al mismo tiempo como Joseph Fayol, realiza sus estudios conocidos como una administración en la industria general, desde la Primera Guerra Mundial, que se asigna a Thomas Edison. Es una tarea de investigar las cuales eran las maniobras más efectivas que permitían minimizar una pérdida de buques frente a los submarinos, a los enemigos. Edson genera un tablero táctico de un juego, evitando a la acción bélica real. A finales del año 1910, Erland realiza estudios a base de la fluctuación, que es una demanda de servicios telefónicos. En las décadas, según Levinson, aplicó modelos matemáticos en una gran elaboración que maneja una gran cantidad de datos, de estudios, de un rendimiento óptimo. Eso sería, Inge. Ya, muy bien, sí. Bueno, de todos modos, a ver qué podemos decir acá. Complementaron. Hay usted acaba de decir que a principios del siglo, si no me equivoco, en 1904, hay un científico, ¿sí? Matemático y estadístico, cuya función de distribución de probabilidad que lleva su nombre, y que propuso, desarrolló la teoría de colas, que vamos a estudiar en el siguiente semestre. Teoría de colas o líneas de espera. ¿Cómo se llama ese científico? Como dije, no le podía escuchar porque tengo interferencia con mi internet. ¿Sabe qué? Usted indicó de que en 1908 aproximadamente, para resolver problemas de colas que se producían en el servicio telefónico, un científico danés, sí, resolvió ese problema en las comunicaciones telefónicas de Copenhague, creando la teoría de colas, que es toda una teoría que tenemos que estudiar en el siguiente curso de investigación operativa. ¿Cómo se llama ese científico danés? ¿Alguien tiene la respuesta? Singe Agner Cráneo. Inicialmente dijo bien su nombre.
Y ahora ya un Sí, poco... ya Agner, perdón, no lo puedo pronunciar muy bien. Agner Kraslup. no es Karl Erlang, es Karl Sí, Erlang, ¿no? exacto. Ujú. Karl Erlang. Sí, por eso que hay una función de distribución que se llama Erlang. Y en realidad es una función poissoniana, ¿sí? Que bajo ciertos, cuando cambian ciertos parámetros, se convierte en una exponencial negativa. Y bajo ciertos parámetros se comporta como una función Poisson. Ambas funciones se denominan markovianas y son estudiadas por la teoría de colas. Entonces, este es un aporte que hace su compañero Alfred Camargo, que me parece interesante que lo remarquemos, ¿sí? La teoría de colas ha sido creada por Karl Erlang, un científico matemático danés en 1908 para resolver los problemas de tráfico telefónico. Y Dios mío, que esta creación sí es muy importante para los propósitos del ingeniero de sistemas, el manejo de colas, que se presenta en diferentes estilos, en diferentes formas, en la aplicación de nuestra profesión. Muchas gracias, señor Alfred Camargo. Vamos a pasar a ver, escuchar a otra persona. Está Ana Cristina Mamani Quispe. Ha levantado la mano. Por prioridad Sí, le vamos a ceder la palabra. Adelante, Ana María Mamani. Ana Cristina. Ana Cristina, ¿no? Sí, Ana Cristina. Ya, muy bien, señorita. Adelante, por favor. pues encontrando, desenvolviendo el desarrollo histórico de la investigación operativa, hay algo que me llamó la atención, que en 1947 se creó la primera técnica matemática en la investigación de operaciones por Georgi Dantzig, Dantzig, que fue el método simplex de programación lineal. Desde ese momento se han desarrollado nuevas técnicas y nuevos métodos para el área industrial, muchas herramientas caracterizadas de la investigación de operaciones como la programación lineal, programación dinámica, líneas de espera y la teoría de inventarios, ya que esto se debe cuando fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, es donde oficialmente el concepto de investigación de operaciones dio un golpe más fuerte, que era en la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, donde tenía como principal tarea la de administración militar, por lo cual llamaron a un grupo de científicos de distintas áreas para que estudiaran los problemas, tanto tácticos como estratégicos, que sucedían en la guerra. Los problemas eran para la defensa del país. Es por eso que llamaron a los científicos, hicieron una investigación, dijeron que desarrollen tácticas, estrategias para defender al país, lo cual dio éxito a la investigación, se dio un nombre a esa organización que era Investigación de Operaciones Militares. Teniendo éxito, es por eso que en 1947 se crea la primera técnica de matemática por Georgi Dantzig. Eso sería mi aporte, Inge. Muy bien, señorita. Nos ha resumido prácticamente todo lo que hemos hecho, pero vamos a ir complementando. Evidentemente, la fecha ya sale en 1947 de inicio de esta disciplina científica de la investigación operativa, pero que se van agregando, ¿sí?, varios aportes de científicos que han hecho desde principios del siglo XX y tal vez mucho más antes. Entonces, por ejemplo, aporte de George Simon, que es el marqués de Laplace. Fíjense, han hecho algunos aportes importantes. Ese aporte del que les estoy hablando, por ejemplo, es de que este marqués de Laplace determinó las fórmulas para realizar las progresiones. En primer lugar, la regresión, es decir, una ecuación representativa para una nube de puntos y poder hacer proyecciones con esas ecuaciones. Miren, desde esa época ya se presentó este análisis de tipo estadístico y proyectivo. Y esta es una técnica matemática que viene desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, desde las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX, y que nos permitió a los americanos lograr la libertad, ¿sí?
emanciparnos del poder de España. Un momentito, por favor, aquí están. Tengo que admitir, me cortan la inspiración, pero ni vuelta. Entonces, han habido varios aportes. Lo cierto es de que a partir de 1947, formalmente en el campo académico se presenta la investigación operativa. ¿Por qué razón? Porque todos estos grupos de investigadores de operaciones que se habían formado, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, cuando concluye la guerra, quedan cesantes. Y estos investigadores son invitados por las grandes compañías internacionales para que trabajen en su seno, justamente ayudando en la toma de decisiones en estas grandes empresas. Entonces, hace un momento atrás me hablaron de Frederick Taylor y les dije, Frederick Taylor es el padre de la administración. Y la administración hoy en día es una ciencia, aunque tiene muy pocas leyes que realmente funcionan, pero el hecho es de que es una ciencia. Y esta ciencia, la administración, tiene corrientes de pensamiento, ¿sí? Que se llaman paradigmas. Y a partir de 1947, ¿sí? Hasta 1950, empieza a agrandarse un nuevo paradigma dentro de la ciencia de la administración que se llama la administración por matemáticas, es decir, la aplicación de la investigación de operaciones para dar soluciones en el campo en el campo empresarial. Para eso sirve la investigación de operaciones, para dar soluciones difíciles de poder resolver, sino a través de la aplicación de las matemáticas en el campo de las administraciones. Es una corriente. Cuando concluye la corriente de la aplicación de las matemáticas o de la investigación de operaciones en la administración, empieza a aparecer otra corriente que se llama la corriente de la dirección por sistemas, ¿sí? No se olviden ustedes de que los sistemas, ¿sí? La teoría general de los sistemas fue introducida en el campo académico allá por 1958 por dos investigadores. El principal que me acuerdo de ellos es John von Bertalanffy, y del segundo no me acuerdo en este momento, tal vez cuando avancemos un poco más allá me llega a la memoria. Entonces, estos investigadores hacen crecer la corriente de los sistemas. Luego vienen otras corrientes como de la excelencia. Hoy en día estamos en la corriente de la cibernética. A ver un momentito, vamos a ver. Parece que aquí hay una persona que va a tomar. Ha pedido la mano a Abraham Cuyaure Orozco. Le vamos a ceder, pero permítanme terminar la idea. Otro de los elementos importantes es indicarles que justamente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, han habido dos premios Nobel, ¿sí? A las matemáticas. Se dio a un profesor de los Países Bajos, Koopmans es el nombre, y el otro es un soviético, sí, es un soviético, que ambos han creado el transporte, la solución para el problema de asignación por transporte. En este momento no me acuerdo, pero yo creo que ustedes se van a acordar y me van a indicar. A ver, veamos un poquito más. Le vamos a ceder la palabra a Abraham Cuyaure, que estaba pidiendo la palabra. Adelante, Abraham. Adelante, Abraham. Ingeniero, buenas noches compañeros. Hablando, ¿no?, acerca de los datos históricos sobre el desarrollo de la investigación operativa, hay aspectos bien interesantes. Uno que quisiera recalcar o nombrar en este momento es acerca de la formación de su historia, ya que su descripción de cómo se desarrolla la historia de la investigación operativa no son datos exactos. Más al contrario, solamente podemos ver datos que demuestran la evolución de esta ciencia, de la investigación operativa. Y estos datos se remontan a incluso tiempos antes de Cristo. Uno de esos que podemos mencionar, por ejemplo, es en el Antiguo Testamento, cuando Moisés había sacado, que se llama, a todos los israelitas de Egipto. Él estaba a cargo de muchos israelitas. Entonces, para que Moisés pueda liderar, pueda ser un buen líder con tantos israelitas, él tenía que saber aprender algo, que era organizar
y denominar las jerarquías dentro de los israelitas. ¿Y quién es el que le da esta idea? Pues la idea le da su suegro Jetro. En una ocasión su suegro Jetro busca a Moisés y le dice que él solo no va a poder lidiar con todos los problemas que tiene el pueblo de Israel. Entonces ahí podemos ver un primer indicio, una primera pincelada de lo que más adelante se convierte en la investigación operativa, porque en ese momento Moisés recibe esas órdenes, pero ahí podemos ver unos principios de organización. ¿Para qué? Para jerarquías. Y los que quizás han estudiado el texto bíblico deben de saber, ¿no? Que ellos empiezan los ancianos y demás. Incluso dentro del mismo santuario había la jerarquía, el sacerdote, el sumo sacerdote. O sea, son datos históricos. Ahora, este dato es bien interesante estudiarlo, pero dentro del desarrollo de la investigación operativa también podemos ir nombrando más sucesos. Lo que mencionaba hace un momento mi compañero de la Primera Guerra Mundial sobre Thomas Alva Edison, ¿verdad? De cómo es que él con un tablero empezó a sacar estrategias para los búnkers de guerras también. Y bueno, y acabando, ¿no? Quizás esta parte que me ha llamado un poco la atención, podemos hablar acerca también de en qué momento es que la investigación operativa o de operaciones empieza a tener mayor influencia en la sociedad. Esto se da cuando después de la Segunda Guerra Mundial se reconstruye Gran Bretaña. Para poder reconstruir y para surgir nuevamente como nación, necesitan enfrentar grandes problemáticas, sobre todo de administración en sectores de la gobernación, de la industria y demás. Entonces, es aquí que nace una demanda y ahí es donde entra a actuar los mismos científicos especializados en la investigación operativa, lo que quizás podría aportar, ingeniero. Sí, muchas gracias. Ustedes, Abraham, ¿verdad? Ya, ahora escúchame lo siguiente. Es evidente, miren, imagínense cuántos judíos habrá sacado Moisés de Egipto, ¿no? Han de decir cientos de miles, ¿no? Pongamos que sean 100,000 nada más. Imagínense alimentar 100,000 almas y hacerles caminar más por el desierto. Realmente ha debido ser toda una empresa de logística, ¿no? De provisión de alimentos, de medicamentos y de logística de transporte, etcétera. Y evidentemente, ahí está, para mí es una novedad de esa nueva posición, pero indudablemente ahí ha surgido, ¿no? Y como en toda civilización, en la China, en la romana, etcétera, siempre han habido indicios de aplicación de técnicas matemáticas para resolver problemas relacionados con la organización. Miren cómo en este momento, sí, debido a la posición que ha tomado su compañero Abraham, nos hemos permitido ya el lujo de poder interpretar a la investigación operativa, sí, como una disciplina científica que permite dar soluciones a los problemas de organización aplicando técnicas matemáticas, ¿no? Muy bien, fíjense, es una primera aproximación. Vamos a continuar, vamos a pedirle a Mauricio que desactive su audio, lo hemos hecho. Y a ver, tantos estudiantes que son, a Eva Laura. Señorita Eva Laura, usted le entregó su investigación. Respóndanos, por favor. Eva M. Laura Q. ¿Está presente, señorita? Es como si no lo estuviera, dice. A ver. Aquí está Jocelyn Choque. Jocelyn Choque. Muy bien, señorita. Por favor, contáctese con nosotros. Indíquenos qué otros elementos más puede usted indicarnos sobre el desarrollo histórico de la investigación operativa. Adelante, por favor. Tampoco, Jocelyn. ¿Qué pasó? A ver, aquí hay varios. Se pierde la posibilidad de hacer soporte y ganarse unos puntitos. A ver, a Maribel Cantuta. Maribel Cantuta está presente ahí. Así que le escuchamos, señorita Maribel Cantuta. Por favor, tome contacto con nosotros. .
¿Aló? No, tampoco, no he hecho contacto. Bueno, entonces la persona que quiera hacer su aporte, levante su mano, por favor, y se comunica con nosotros. Adelante. Espero. Ahí está. Marco Antonio Gómez Gutiérrez, el primero, por favor. Muy bien, Marco Antonio Gómez. Adelante, le escuchamos. Vale. Buenas tardes, Inge. Muy buenas Bueno, tardes. como ya mis compañeros han especificado, han hablado de la antigüedad, pero sin embargo el crecimiento de la ciencia de la investigación operativa en su mayor parte ha sido desarrollado por la informática, que ha posibilitado la resolución de problemas prácticos y la obtención de soluciones de otras formas conllevarían enorme tiempo la calculación de las variables que se calculan al hacer ¿cómo se dice? La resolución de los problemas. Debido a su gran éxito en la investigación operativa, también lo que nos menciona Tajat en el año 2011, en el campo militar está extendido a otros campos tales como la industria, la física, la administración, la informática, la ingeniería, la economía, la estadística y las probabilidades. En la ecología también. Las fases de la investigación operativa que para el abordaje de un problema complejo podemos definir que son estas. La definición del problema, formulación del problema y la construcción del modelo, la resolución, la verificación y validación y el refinamiento. También tenemos la interpretación y el análisis de los resultados, la implementación y el uso extensivo. A lo largo de todo este proceso debe haber una interacción constante entre el análisis y el cliente al cual se está analizando, con ejemplo. Ese sería mi punto de vista. Ya, muy bien, sí. Nos sigue complementando, porque miren, dice que para poder aplicar un modelo de investigación operaciones, necesariamente tenemos que utilizar la metodología de la investigación científica. Y evidentemente, porque así se define, dice que la investigación operativa sí es la aplicación del método científico, ¿sí? Orientado a la resolución de problemas que se presentan en las organizaciones para dar mejores resultados y que produzcan mayores beneficios en el funcionamiento del sistema y en la obtención de utilidades. Entonces, esta primera parte bien exprofesamente no lo he puesto en el libro que les he pedido que ustedes ya realicen su adquisición. Lo tengo por aquí, el libro, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? Aquí está. Este es el libro, sí, de programación lineal que les estoy pidiendo nuevamente que lo compren. Son valen 20 bolivianos. ¿Qué es 20 bolivianos? Es evidentemente un textito, pero es bien orientativo, les comento, para que ustedes puedan seguir adelante metodológicamente lo que vamos a hablar. La clase de hoy estamos tratando de, fíjense, de establecer conexiones con todos los aportes. El último aporte de Marco Antonio Gómez nos indica de que evidentemente, ¿sí?, para que se aplique la investigación de operaciones, hay necesidad de aplicar el método científico. Por eso la definición misma dice que la investigación de operaciones es la aplicación del método científico. Miren cuán importante había sido. Entonces, la investigación de operaciones es la aplicación del método científico orientado a resolver problemas que se presentan en la administración de organizaciones, ¿cierto? De tal manera que se produzcan los mejores resultados para poder conducir a obtención de utilidades o bajar costos. ¿Les dejo entender? Bien, entonces acabamos de definir la investigación operativa, ¿sí? Sobre la base del desarrollo histórico. Pero también es evidente, y otro de los elementos que puso en discusión Marco Antonio, es de que la investigación de operaciones ha logrado desarrollo significativo juntamente con el avance de la ciencia informática. Entonces, ¿significa que ambas ciencias van tomadas de la mano? Por supuesto que sí. Alguien hizo memoria, sí, al padre de la ciencia de la computación, que es Charles Babbage, ¿cierto? Más o menos que vivió en una universidad de Oxford en 1860 aproximadamente, y donde se desarrolló el primer computador mecánico, ¿no? En realidad era una especie de calculadora, ¿no?
mecánica, pero que llegó a funcionar y se tiene actualmente en uno de los salones de la Universidad de Oxford, en el museo, este primer computador mecánico, sí, que se logró desarrollar en la Gran Bretaña en los años que les estoy indicando. Pero fíjense, los aportes vienen antes de 1947 y hay una teoría que se estudia, que es parte de la investigación de operaciones, que se llama teoría de juegos, que se fue desarrollando en la Universidad de Gotinga en Alemania, donde estaban las eminencias más grandes en el campo matemático y que tuvieron que salirse, algunos les dieron de baja y a otros que no entendían que la gravedad del nacionalsocialismo en Alemania los llevaron a la cámara de gas, pero la mayoría de los científicos lograron escaparse a los Estados Unidos, entre ellos un famoso matemático y el más grande matemático del siglo XXI, es John Foy Neumann. ¿Y por qué hablo sobre John Foy Neumann? Que seguramente ustedes han debido ver en algunas personas el nombre de John Foy Neumann, que permitió, sí, en primer lugar, el desarrollo de la teoría de juegos. Pero durante el desarrollo, sí, de la Segunda Guerra, él estuvo presente, era un matemático del grupo de científicos que estaban desarrollando la bomba atómica en el proyecto Manhattan. Pero se sabe que una de las aplicaciones más secretas en este grupo era el desarrollo del computador digital, ¿sí? Tal como hoy día lo conocemos. Si bien sabemos, ¿sí?, que Alan Turing fue el primero que desarrolló un computador digital en la Gran Bretaña, de manera paralela y de manera secreta también se estaba desarrollando este computador en los Estados Unidos. Alan Turing logró descifrar el código Enigma y desde el punto de vista de la ciencia militar se supone que la toma de estrategias sobre base de la información que se obtenía con la aplicación de este computador de Alan Turing para descifrar el código Enigma permitió bajar más o menos unos 3 años la guerra, la conclusión de la guerra. Pero en los Estados Unidos se estaba desarrollando también, y justamente por George Danzig, perdón, por el doctor John Foy Neumann, ¿sí? De origen, bueno, en realidad él es de origen húngaro, ¿no? Pero en esa época era el imperio austrohúngaro, que pertenecía también ahí que era aliado de Alemania, y de esa manera llegó a la Universidad de Gotinga. Y el señor John Foy Neumann hace el desarrollo, una vez se concluye la guerra, 1945, en 1948 aproximadamente, ya se da a conocer los resultados del Mark I, pero resulta que él hace otro aporte con el desarrollo del computador ya digital UNIVAC, que tiene los elementos constitutivos de un computador moderno actual. En esa época, hasta la Segunda Guerra Mundial, se podían comunicar directamente con el computador, es decir, la lógica del computador estaba cableada, al igual que nuestras calculadoritas. En nuestras calculadoritas, la lógica matemática está cableada, de manera que solamente activamos, damos los impulsos, y ahí se calculan, se multiplican, se dividen, se hacen todas las funciones que se tienen en la calculadora. Y así funcionaban esos primeros computadores. Pero John Foy Neumann quería ir más allá, decía cómo nos comunicamos con el computador de tal manera que la lógica no esté cableada. Entonces ahí aparece el concepto de la incorporación por primera vez en 1947 en el computador UNIVAC, el concepto de la lógica, ¿sí? 1-0, ¿sí? Esa lógica. Y la creación del primer octeto, en combinación entre 1 y 0, el lenguaje binomial. Entonces, la matemática decimal, de base decimal, puede expresarse en la lógica del 1-0. Por lo tanto, ahí incorpora, sí, el concepto de comunicación con los octetos. Hoy en día tenemos arquitectura 64K, ¿cierto? Antes era la arquitectura de 32 bits, perdón, no K, bits,
y antes de 16, y inicialmente la comunicación con computador era con una lógica de 8 bits, es la combinación de ceros y unos, puede ser el 1, el 2, el número, una letra, etcétera, y de esa manera aparece la primera comunicación con el computador y la aparición de los primeros assemblers. Entonces, es lo que acabo de comentarles, es recordarles las bases del estudio de la profesión a la que ustedes han asumido como la profesión que van a tener en sus vidas. Muy bien, voy a continuar solicitando la intervención de sus compañeros. El que quiera intervenir, por favor, levante la mano. Vamos a vamos a continuar con esto hasta establecer pues todos los grandes eventos del desarrollo de la investigación operativa. ¿Alguien más quiere levantar la mano para hacer algún aporte? Todos los que, por supuesto, han presentado su tarea, ¿no? ¿Nadie más? Entonces yo les preguntaré, pero ahora vamos a ver. Las personas que no me respondan, entonces como si no estuvieran en clase. Claro, porque si no responden es porque... Ahí vamos a ver acá. Inge, una Señor. consulta. Señor. Inge, ¿de dónde tenemos que adquirir el libro, Inge? Porque la anterior clase no he podido ingresar porque no estaba en el grupo y recientemente es la primera clase que estoy ingresando. Inge, ¿Cómo no? yo quería consultar. Es al lado, al frente del ingreso, de la puerta de ingreso a la carrera. Es al lado del cajero automático del Banco Nacional de Bolivia. Se llama El Casero. Es una puertita pequeñita, al lado, exactamente al lado. Ahí 20 pesos vale el textito. Entonces, 20 pesos, ¿qué es siempre, señor? Mitad de una cerveza en preste. ¿Sí? Entonces, adquieran, por favor, ahí está. Continuamos. Ahí vamos a hablar con don Efraín Orihuela. Efraín Orihuela, ¿me escucha? Tiene solamente micrófono, dice, ¿no? ¿Hay problemas con su comunicación? A ver. Vamos a ver quién más puede intervenir. A ver, aquí está Roger Paucara Flores. Igual está con micrófono nomás. ¿Se puede comunicar con nosotros, señor Roger Paucara Flores? No, no hay señal. Señorita Silvia Quispe, usted sí puede comunicarse con nosotros. Silvia Quispe. ¿Me escucha? Silvia. Sí, ingeniero, se lo escucha. Ah, muy bien, señorita. ¿Qué más nos puede decir? ¿Qué más puede Ingeniero, aportar? le comento que he ingresado recién en el grupo y no sabía sobre la tarea. Ah, no sabía. Muy bien, muy bien. De Sí. acuerdo. Muy bien. A ver, a Nemel Quispe López. ¿Está Nemuel Quispe López? Sí, buenas tardes, dice. ¿Cómo está mi amigo Nemuel? Sí, A ver, dígame. dice que lo propio, recién me acabo de unir al grupo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a Mayalín Machaca. ¿Está Mayalín Machaca? Mayalín Machaca. Sí, ¿Cómo está, sí, señorita? buenas tardes. A ver, coméntenos, señorita. Bueno, respecto a la investigación operativa, lo que yo he investigado es que la investigación operativa también se basa en, bueno, en determinar los valores extremos, ¿no? Del mundo real. También dice que nos sirve para solucionar diferentes problemas, pero esto se ha ido profundizando más en la Segunda Guerra Mundial, como ya bien lo habían dicho mis compañeros. Em, También dicen, ¿no?, que Arquímedes en ese tiempo había propuesto defensa para la ciudad y para sus inventos. También que Leonardo da Vinci ayudó a crear los barcos y las armas bélicas también en forma de una estrategia, ¿no?, en defensa. Y bueno, como ya también algunos puntos ya lo tocaron mis compañeros, para no repetirlo, bien lo han dicho, ¿no?, que
La investigación operativa surgió más en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los científicos británicos buscaban una manera, junto con el gobierno, buscaban maneras y estrategias para defender a su país. Y tras ver que Inglaterra tuvo éxito, entonces también Estados Unidos había optado por utilizar la investigación operativa, que con el tiempo han logrado formar el grupo SCOOP. Bueno, sus iniciales son SCOOP, donde también se encontraba George Danzig, quien había desarrollado el método Simplex. Y durante también la Guerra Fría con la Unión Soviética, quiso controlar a Berlín. Entonces fue entonces donde también se utilizó la investigación operativa para garantizar el abastecimiento. Y bueno, también la investigación operativa desarrolló técnicas de computación que permitieron cortar con el tiempo la resolución de los problemas en una manera más rápida y sencilla. Muy bien, señorita. Ahora, una preguntita, ¿sí? A nivel personal. ¿Por qué razón sí se debe estudiar investigación de operaciones en la carrera de ingeniería de sistemas? Bueno, para desarrollar, encontrar soluciones y también para desarrollar nuestra manera de lógica un poco más. Sí, claro, este es el punto de vista educativo, pero desde el punto de vista formal, profesional, ¿cuál será la razón? Le he puesto contra la pared. Bueno, ahora le voy a indicar por qué razón. El ingeniero en sistemas, o sea, debe conocer las técnicas de la investigación de operaciones porque va a operar los sistemas de toma de decisiones de la organización. Es más, tiene que desarrollar el ingeniero de sistemas utilizando lenguajes de programación, paquetes, todos los avances de la ciencia informática presenta para poder, sí, establecer un sistema de toma de decisiones para la organización, de tal manera que siempre se van presentando en la organización problemas en los elementos que tiene el sistema. Una organización es un sistema, estará todo el mundo de acuerdo conmigo. Un sistema es un conjunto de elementos que funcionan, ¿sí?, de manera integral. Pasan información de un lado al otro, de un componente al otro, y procesan información que entra al sistema, y una vez que se obtiene, en realidad llamamos los datos que entran al sistema, se procesa y se obtiene una salida que es el output, que es la solución para el problema. Una organización de 1900 a una organización del 2021 funciona con diferentes tipos de características técnicas, humanas, económicas, sociales, etc. Y por supuesto que estos sistemas hay que ajustarlos permanentemente. Entonces, un sistema que el día de ayer funcionaba adecuada y eficientemente, el día de hoy puede ser que ya no funcione con la misma eficiencia porque han cambiado las condiciones, ¿sí?, del medio, las formas de cálculo, nuevos modelos. Entonces hay que ir realizando ajustes permanentemente. Ese tipo de ajustes tiene que hacer el ingeniero de sistemas en función de todos estos elementos que ustedes vayan aprendiendo en estas dos asignaturas. Ese es el objetivo de la asignatura. Dotarles, ¿sí?, de los instrumentos, conocimientos y habilidades